Buenas noches y bienvenidos a Vía Láctea. Hoy nos reunimos en la Galería Metro de Santiago de Compostela con el arquitecto Pablo Tomé para hablar de la arquitectura efímera, un tema que tiene mucho que ver, como veremos más adelante, con este espacio. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Arquitectura efímera. Bueno, es un término... Parece una contradicción, ¿no? Es una contradicción. La verdad es que no hubiera puesto ese título porque efímero y arquitectura... La arquitectura no nace nunca para ser efímera. La arquitectura nace para ser permanente, aunque su tiempo sea limitado. ¿Cuál es la vida de un edificio, de un monumento? Bueno, de un monumento la vida es, no digo infinita, pero casi. No se sabe cuándo deja de existir. Y un edificio, sí se ha comprobado que las viviendas, que son los edificios más corrientes, pues tienen una vida limitada. Muchas veces dentro del propio edificio las viviendas se van cambiando para los nuevos usos, para los nuevos vecinos. Ahora mismo podemos decir que un edificio que se hace nuevo, pues su vida puede ser 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Es decir, de viviendas, por ejemplo. Pero Yo creo que vecinas menos, ¿no? Con los avances tecnológicos, la arquitectura se fue convirtiendo más efímera, me refiero. Bueno, Una catedral, un castillo, se tardaban años y años en construirlo, con lo cual la vida tendría que ser mucho más larga. Bueno, lo cierto, por seguir con el término efímero que usas, es que ahora mismo es todo efímero, todo es más superficial que antes. Si vemos los edificios, los monumentos, los edificios que han mantenido, que han hecho las ciudades que existen más antiguas, pues las viviendas que han construido, las plazas, los espacios públicos, las calles, han vivido mucho más de lo que hoy en día viven. Entonces, tú hablas incluso del concepto de los conceptos que van cambiando. Ha cambiado el concepto de familia, ha cambiado el concepto del uso de la vivienda. Puede ser una evolución, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día. Claro, ahora mismo las familias no tienen nada que ver con las familias de hace unos años, cuando yo era más joven. Las familias ahora son monoparentales o varias familias viven en una misma vivienda. Por tanto, evidentemente las necesidades de construir las nuevas viviendas son distintas a las de hace 20 o 30 años. Elegimos este espacio, la Galería Metro, por algo muy especial, y ya nos vamos centrando un poco en esa arquitectura efímera, ese título que a ti no te gusta, pero a donde nos queremos acercar, y por eso estás tú aquí como representante.